Imaginemos por un momento que llevamos años intentando salir de un agujero financiero, trabajando, no sé, 14 horas al día, al borde del agotamiento total. Una situación que, por desgracia, le suena a mucha gente. Exacto. Y de repente, pues se sientan a nuestro lado un neurocientífico y un filósofo hermético y nos dicen algo así como, oye, que estáis usando la herramienta equivocada. Que el esfuerzo físico al límite no es el idioma de la abundancia, vamos. Eso es. Vale, vamos a desgranar esto, porque la premisa principal de nuestra inmersión profunda de hoy altera por completo cómo entendemos el éxito material. A ver, ¿qué pasaría si la realidad material que vemos y tocamos, especialmente la prosperidad financiera, fuera solo un reflejo tardío de una señal invisible que estamos emitiendo sin darnos cuenta? Pues esa es la pregunta central. Y lo que vamos a hacer hoy, en este análisis a fondo, es intentar entender cómo encajan unas piezas que parecen súper inconexas para poder reescribir nuestra realidad. Piezas muy distintas, además. Totalmente. Tenemos sobre la mesa conceptos contemporáneos de neuroplasticidad y física cuántica del Dr. Joe Dispenza, y esto lo vamos a cruzar con textos metafísicos de 1925 de Florence Scovel-Shinn. Casi un siglo de diferencia, ahí es nada. Claro. Y le sumamos técnicas de visualización ancestrales de la filosofía Rosacruz y perspectivas muy actuales sobre la manifestación de la investigadora Julia Simón Sanz. O sea, un cóctel fascinante. Sí, el objetivo es ver los mecanismos exactos que, según estas fuentes, transforman la escasez en prosperidad. Y, a ver, hay que advertir desde ya que esto va muchísimo más allá del típico y superficial consejo de pensar en positivo. Sí. No es simplemente sonreír frente al espejo. Pero bueno, antes de entrar en materia, creo que es súper importante hacer una nota de imparcialidad. Claro, fundamental. A ver, para quienes nos escuchan, en esta inmersión profunda vamos a examinar afirmaciones y filosofías de naturaleza profundamente metafísica, cuántica y espiritual. Sí. Y nuestro papel aquí es reportar estas ideas de manera totalmente imparcial. O sea, no estamos respaldando ni tomando partido por ninguna doctrina específica. Exacto. No somos gurús de esto. Para nada. El único propósito es desglosar, analizar y hacer accesible la información tan brutal que contienen las fuentes que nos han proporcionado. Vale. Pues para que todo esto empiece a cobrar sentido, primero necesitamos entender el tablero de juego. O sea, el entorno donde operamos. El dónde estamos, claro. Eso es. Julia Simón Sanz plantea una distinción radical entre lo que ella denomina la 3D y la 4D. Vale, 3D y 4D. Sí. La 3D es el mundo físico, el que tocamos, el que se rige por la física de Newton de toda la vida. Es la cuenta bancaria, el trabajo, el coche, la casa. Lo que consideramos la realidad dura y pura, vaya. Eso es. Pero ella sostiene que la 3D es en realidad materia muerta. Fíjate qué concepto. Es únicamente una proyección, el resultado directo y cristalizado de la 4D. O sea que la 3D ya es el pasado, por así decirlo. Exactamente. Esta 4D sería el campo unificado o el campo cuántico, un campo energético de infinitas potencialidades que funciona como el proyector original de lo que luego vemos en la 3D. Claro, y al no entender esa diferencia es donde caemos en una trampa gigantesca, ¿no? Sí, la trampa de mirar donde no es. Porque cuando queremos cambiar nuestra situación económica, lo primerísimo que solemos hacer es mirar la cuenta bancaria. Miramos la 3D. Y nos asustamos normalmente. Claro. Pero si esa cuenta refleja escasez, al poner toda nuestra atención, nuestra angustia y nuestra frustración ahí, en esa falta de fondos, estamos enviando una señal de escasez de vuelta a la 4D. Retroalimentando el problema. Totalmente. Es como, imagínate que estás en el cine y no te gusta el final de la película, y te pones a gritarle a la pantalla de tela. No tiene ningún sentido. Ninguno. En lugar de subir a la cabina del proyector y cambiar la cinta, la pantalla no puede cambiar por sí sola, es solo tela blanca. Me encanta esa analogía, porque la neurociencia actual, concretamente a través del trabajo del Dr. Joe Dispenza, ofrece una explicación biológica de cómo funciona exactamente esa cabina de proyección. A ver, cuéntame esto porque me vuela la cabeza. Dispenza señala que el corazón humano genera un campo electromagnético que es unas 5.000 veces más fuerte que el que genera el cerebro. 5.000 veces. Madre mía. Sí, 5.000. Un campo que, de hecho, los magnetómetros modernos pueden medir hasta a 3 metros de distancia del cuerpo humano. O sea que emitimos literalmente una señal física medible. Exacto. El cerebro emite la intención,
que es eléctrica, pero es el corazón, a través de la emoción elevada, el que genera el magnetismo para atraer y colapsar esa realidad. Entonces el proyector real de esa película no está en la cabeza, está en el centro del pecho. Ahí radica el secreto de la manifestación según estas fuentes. Mira, Dispensa relata el caso clínico de una mujer en uno de sus retiros que llevaba 15 años sufriendo de un dolor crónico severo. 15 años, Sí, y ningún tratamiento médico convencional le había funcionado, nada de nada. Y durante una meditación muy profunda, esta mujer logró experimentar apenas 3 segundos, ojo, solo 3 segundos de presencia total en ese campo cuántico. ¿A qué te refieres con presencia total? Pues que fueron 3 segundos donde su cerebro dejó de recordar su pasado de sufrimiento, dejó de conectar con su cuerpo físico y con el dolor de la 3D. Se desconectó del entorno por completo. Eso es. En ese brevísimo instante, su firma electromagnética cambió por completo. Emitió una nueva frecuencia de salud al campo. Y fíjate, en tan solo 2 semanas, su dolor crónico desapareció en un 90%. ¡Wow! Pero un momento, a ver. Si el campo electromagnético del corazón es tan potente, ¿por qué los pensamientos positivos fugaces que todos tenemos de vez en cuando no cambian nuestra realidad al instante? Ya, la típica duda. Claro. O sea, todos hemos tenido 3 segundos de alegría pensando en ganar la lotería o imaginando que nos dan un ascenso, y al abrir los ojos la cuenta del banco sigue exactamente igual, en números rojos. Vale. Lo fascinante aquí es el concepto de coherencia electromagnética. Imagina que el cerebro emite una señal eléctrica muy clara que dice «quiero riqueza». ¿Vale? Pero el corazón, que está gobernado por emociones subconscientes súper arraigadas, está emitiendo simultáneamente la señal magnética de «tengo pánico a la pobreza». Ah, claro, entran en conflicto. Chocan entre sí y se anulan por completo. Eso es la incoherencia. La coherencia ocurre cuando el pensamiento claro se alinea perfectamente con una emoción elevada, sin ningún tipo de fricción. Tiene sentido. Y además está el factor de la neuroplasticidad. Las neuronas que se disparan juntas se conectan juntas. Un chispazo de 3 segundos de alegría no tiene el peso neurológico para sobreescribir décadas de circuitos cerebrales asociados al viejo yo, que vive en la carencia. Ya que llevamos años programados para sufrir. Exacto. Dispensa y las fuentes neurocientíficas hablan de una ventana crítica de neuroplasticidad de unas 72 horas. 3 días. Eso es. Si la nueva información emocional no se refuerza de manera constante durante esos 3 días, el cerebro simplemente descarta la nueva conexión. Dice, esto es irrelevante. Y vuelve a sus antiguos circuitos de confort, aunque esos circuitos sean de sufrimiento. Entiendo. Es como... el cerebro es como una banda elástica muy gruesa. Si la estiras un momento y la sueltas de golpe, te da un trayazo y vuelve a su forma original inmediatamente. Tal cual. Hay que mantener la tensión constante durante el tiempo suficiente hasta que el material cede, ¿no? Y adopta una forma nueva de manera permanente. Esa tensión constante es vital. Si no se sostiene, el patrón antiguo siempre gana. Vale, pues si el corazón es el proyector electromagnético y necesitamos mantener esa señal enfocada, ¿cómo se logra moldear esa energía? O sea, ¿cómo le decimos al campo cuántico exactamente qué forma tomar sin dispersarnos por el camino? Pues aquí entran los textos de Florence Scovel-Shinn, que son de 1925, y abordan precisamente esa mecánica. Qué visión más adelantada para la época, ¿no? Muchísimo. Ella sostenía que la herramienta más poderosa para esculpir esa energía invisible es la palabra hablada. Su visión sobre el dinero era súper radical para su tiempo. ¿Qué decía exactamente? Afirmaba que el dinero no es un jefe tirano al que hay que complacer, ni tampoco un trofeo lejano que requiere un sufrimiento extremo para ser merecido. Decía que es un siervo obediente. ¿Un siervo? ¡Qué cambio de paradigma! Sí, un siervo que responde casi militarmente a una sola cosa, la voz y la autoridad de quien decreta. Vale, aquí es donde se pone realmente interesante, porque según estas fuentes metafísicas, no todas las palabras pesan lo mismo, claro. Hay distintos niveles en el uso de la voz al emitir esa señal, ¿verdad? Sí, se identifican 3 niveles fundamentales. El primero es la conversación ordinaria. Es el parloteo diario, quejarse del tráfico, del precio de la compra, del clima. Lo que hacemos todos constantemente. Exacto, eso es ruido electromagnético sin ninguna dirección. Luego, el segundo nivel es la oración tradicional.
Y sorprendentemente, en este marco de estudio, se considera ineficaz, porque casi siempre esconde duda. Claro, cuando suplicas. Eso es, cuando se ora pidiendo algo desde la carencia, la emoción oculta que el corazón emite suele ser de pura desesperación. La incoherencia de la que hablábamos antes. Justo. Y el tercer nivel, que es el que esculpe la 4D, es el decreto. Un decreto es una orden espiritual y energética emitida con una autoridad inquebrantable. Es como si... como si el dinero actuara como un perro de rescate altamente entrenado, de estos de la policía. A ver, explícame eso. Si el dueño le da una orden mientras llora, tiembla o está dudando, el perro percibe ese miedo, se confunde, se sienta y no hace absolutamente nada. Se bloquea, claro. Pero si el guía le da la orden con una voz firme, clara, serena, el perro sale corriendo de inmediato a cumplir su misión sin cuestionar nada. Es un ejemplo buenísimo. De hecho, las fuentes respaldan esa autoridad citando el libro de Job, en su capítulo 22, versículo 28, que dice: «Decretarás una cosa y te será firme». Decretarás. Fíjate en el matiz lingüístico, que es clave. No sugiere pedirás y a lo mejor se te concede si te portas bien. Utiliza el imperativo directo de decretar. Es una orden. Totalmente. Scovel-Shinn era muy estricta con las palabras que bloquean este proceso. Palabras de uso súper cotidiano como ojalá, tal vez, es difícil, o incluso la palabra necesito. La usamos todo el rato. Ya, pero es que pronunciar necesito dinero emite una instrucción exacta al campo cuántico que dice: manténme en estado de necesidad. Ostras. A ver, para evitar esto propone usar sustituciones divinas, que son declaraciones que asumen el hecho como una realidad ya consumada. El decreto de oro que ella enseñaba es súper directo. El dinero me sirve y corre a mi llamado ahora. A ver, ponte en el lugar de alguien que nos escucha y tiene problemas graves para llegar a fin de mes. ¿No resulta contradictorio o incluso, no sé, profundamente arrogante dar órdenes al universo o al campo cuántico en lugar de pedir ayuda con humildad? Suena casi a una positividad tóxica que ignora la dureza de la realidad, ¿no te parece? Es una reacción normal. Pero si conectamos esto con el panorama general de las filosofías herméticas, comprendemos que no se trata de arrogancia desde el ego. Vale. El ego es precisamente la entidad que se posiciona como un mendigo. Alguien separado de la abundancia que cree que no tiene nada y debe suplicar por migajas. Entonces, ¿qué identidad asumes al decretar? Asumir el rol de quien decreta es cambiar la identidad a la de un gobernador o un arquitecto. Pedir asume inherentemente que no se tiene, lo cual emite esa frecuencia electromagnética de carencia. Y vibrar en carencia colapsa la energía en más carencia. Exacto, como vimos con la neurociencia. Decretar, por el contrario, es el reconocimiento de que la provisión ya existe en el estado cuántico, y el individuo simplemente está actuando como el canal autorizado para que se materialice en la 3D. Vale, la teoría suena potente, pero ¿tienen algún ejemplo en las fuentes de cómo se materializa esto en la vida real? Sí, de hecho hay historias documentadas fascinantes. Mencionan el caso de un taxista en Ciudad de México que trabajaba jornadas extenuantes para apenas sobrevivir. Decidió aplicar este método y empezó a repetir su decreto en voz alta en su coche vacío, de forma incesante. ¿Y qué pasó? Pues que a los 11 días de sostener esa coherencia, un pasajero entró en su taxi y tras una breve conversación, le ofreció un puesto estable como chofer privado que multiplicaba por 4 sus ingresos anteriores. ¡Qué barbaridad! A los 11 días. Sí. Y otro caso asombroso es el de una mujer que estaba al borde del desahucio inminente. En lugar de caer en el pánico o ir a suplicar clemencia al banco, se plantó y declaró: «Mi provisión viene de Dios y Dios nunca se retrasa». Hay que tener sangre fría para eso. Pues en menos de una semana recibió una herencia de un pariente lejano de la que no tenía absolutamente ningún conocimiento y cubrió de inmediato todas sus deudas. Es un cambio de paradigma brutal. O sea, pasar de víctima a arquitecto. Pero claro, para que esos decretos resuenen de verdad, la identidad de quien habla tiene que ser coherente de fondo. Ese es el gran reto. No puedes decretar como un rey, si por dentro sientes la culpa o el miedo de un esclavo. Y revisando las fuentes, señalan que hay un obstáculo cultural masivo que casi todos llevamos programado de fábrica que frena esa nueva identidad. Lo llaman la mortaja del dolor o el sudario del sacrificio. Sí, y esa es la barrera principal.
La mortaja del dolor es la creencia heredada y profundamente arraigada de que la prosperidad tiene que doler para ser legítima. El ganarás el pan con el sudor de tu frente. Exactamente. Es la idea limitante de que ganar dinero tiene que costar la salud física, tienes que sacrificar el tiempo con la familia y generar un desgaste extremo, para que la sociedad lo considere algo merecido. Es una glorificación sistemática del sufrimiento laboral. Fíjate que es como si la sociedad nos hubiera convencido de que para correr una maratón y que tenga mérito, es obligatorio llevar puesto un traje de plomo de 50 kilos. Es absurdo, ¿verdad? Es que si cruzas la meta fresco, sonriendo y sin sufrir calambres, te acusan de haber hecho trampa. Como que todo en la vida debe costar lágrimas. Pues las fuentes metafísicas desmontan esa creencia citando Proverbios 10:22. La bendición de Jehová es la que enriquece, y no añade tristeza con ella. Qué frase más potente. El mensaje subyacente es que la verdadera manifestación desde el campo cuántico no cobra un peaje destructivo en forma de desgaste humano. Y para reprogramar esta falsa asociación entre éxito y dolor, acuden a la filosofía Rosacruz y a lo que denominan alquimia mental. Alquimia. Siempre pensamos en los alquimistas como tipos en sótanos oscuros intentando convertir plomo físico en oro, ¿no? Claro, esa es la imagen popular, pero la alquimia original era una metáfora de la transmutación interior. Consistía en convertir el plomo de una mente ignorante y llena de carencias en el oro de una conciencia iluminada. ¿Y cómo se hace esa transmutación en la práctica? Porque quitarse ese traje de plomo mental del que hablábamos no debe ser nada sencillo. No lo es. Los Rosacruces enseñan la ley del triángulo. Funciona así. Nuestro deseo activo y sostenido es el primer punto del triángulo. Los elementos pasivos necesarios en el mundo material conforman el segundo punto. ¿Vale? Deseo activo y elementos pasivos. Eso es. Y cuando ambos se mantienen con claridad, convergen para crear el tercer punto, que es la manifestación física en sí. Ya veo. Pero para sostener ese primer punto, el deseo activo, se necesita un nivel de enfoque que hoy en día es escasísimo. Por eso proponen entrenar el ojo de la mente con ejercicios atencionales de alta intensidad. ¿Tienen algún ejercicio específico? Sí, mencionan el ejercicio de la manzana. Requiere sentarse frente a una manzana real y observarla con un detalle casi obsesivo. Una manzana normal y corriente. Sí. Estudiar cómo la luz incide en la piel, la textura exacta de las manchitas que tiene, la inclinación milimétrica del tallo, su volumen, y después de absorber cada dato, se cierran los ojos y se intenta recrear esa manzana en el vacío de la mente con la misma nitidez tridimensional. ¡Madre mía! Y sin permitir que la imagen se deforme o desaparezca, claro. Yo apostaría que la mayoría de nosotros no podemos mantener la imagen de la manzana ni 5 segundos antes de pensar en la lista de la compra o en un correo electrónico pendiente de responder. Nos falta muchísima atención, sí. Y si no somos capaces de sostener la imagen nítida de algo tan básico, ¿cómo vamos a sostener la arquitectura mental de una vida próspera frente a, no sé, una pila de facturas encima de la mesa? Ese es el trabajo duro. Pero sobre esto, los textos rosacruces mencionan un fenómeno muy particular. Advierten que al intentar visualizar esa abundancia o hacer los decretos, muchas veces surge un rechazo interno súper violento, una punzada de dolor físico, irritación o incluso ira genuina. Sí, es muy común. Entonces mi duda es, si la clave es la coherencia y sentirse bien, ¿deberíamos suprimir esa negatividad de inmediato para no arruinar nuestra vibración en el campo cuántico? Esto plantea una pregunta crucial, porque, la reacción instintiva de casi cualquier persona es reprimir rápidamente lo negativo por terror a atraerlo. En plan, no puedo pensar esto que lo atraigo. Lógico. Sin embargo, la filosofía Rosacruz advierte que suprimir esa emoción es un error absoluto. Ellos denominan a este fenómeno el efecto pinchazo. Efecto pinchazo. Sí, esa incomodidad repentina, esa ira o incredulidad paralizante que emerge al decretar abundancia, es en realidad un escáner diagnóstico. Actúa como una brújula súper precisa. ¿No es algo malo? Para nada. Te está indicando la coordenada exacta donde el viejo yo tiene anclada una creencia limitante. No se debe huir de la irritación, hay que observarla de frente, porque te muestra qué idea antigua de escasez está saliendo a la superficie para ser desmantelada. ¡Qué alivio! O sea, eso significa que la resistencia interna no es una señal de que lo estamos haciendo mal o de que el universo nos rechaza, sino que es literalmente el mata del tesoro. Nos dice exactamente dónde tenemos que cavar.
Exactamente. Vale, llegados a este punto, tenemos la estructura teórica de la 4D. Tenemos la herramienta ejecutora que es la voz y el decreto. Y la alquimia mental para despojarnos del sufrimiento. Todas las piezas juntas. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica diaria? Especialmente si vivimos en un entorno donde, pones las noticias y todo el clima económico grita crisis a todas horas. Las fuentes proponen un desafío extremadamente estructurado de 7 días, ¿no? Sí. El número 7 tiene un propósito biológico aquí. Está alineado para superar de manera segura la resistencia neurológica inicial, cubriendo con márgenes a ventana de 72 horas de la que hablaba Dispensa. Los 3 días críticos. Eso es. El protocolo exige una disciplina innegociable. Por la mañana apenas se abre un ojo y antes de que la mente consciente empiece a repasar los problemas del día y, por supuesto, muchísimo antes de tocar el móvil para leer noticias. Eso nos cuesta la vida. Ya, pero es vital. Hay que respirar profundamente, se coloca la mano sobre el pecho para llevar la atención al corazón, generando esa coherencia en el campo magnético. Y se pronuncia el decreto elegido 3 veces con absoluta autoridad. Y al mediodía la cosa sigue, ¿no? Recomiendan escribir ese mismo decreto 7 veces en un papel o declararlo firmemente. Supongo que esto es para evitar que la inercia de la jornada y el estrés laboral nos saquen del estado de coherencia y nos devuelvan a la frecuencia del ruido normal. Exacto, es un recordatorio de anclaje. Y por la noche, justo cuando el cuerpo se rinde al sueño y el subconsciente se queda sin las defensas racionales de la mente despierta, hay que sellar el día. ¿Cómo se sella? Dando gracias por la abundancia, sintiendo la gratitud de la cosecha como si ya estuviera literalmente en nuestras manos. Así se cierra el ciclo diario. Ahora hablemos del elefante en la habitación, que es la crisis externa, porque la perspectiva metafísica sobre las crisis económicas, según esto, es radicalmente diferente a lo que solemos pensar. Sí, le dan una vuelta completa. Lejos de ver la crisis como un muro infranqueable, la interpretan puramente como presión ambiental. Utilizan la metáfora de una semilla enterrada bajo tierra. A ver. La resistencia y la presión oscura de la tierra húmeda, aplastándola. Sin esa presión constante, el mecanismo de crecimiento de la semilla no se activa. O sea que la presión es necesaria. Vital. De forma análoga, la presión asfixiante de una crisis económica puede acelerar drásticamente la manifestación financiera si el individuo logra usarla como catalizador, manteniendo su coherencia interna. Y para estos contextos tan adversos, proponen un decreto muy específico para blindar la mente, ¿verdad? Sí, el decreto es: mi palabra es semilla de oro que la crisis no puede tocar. De semilla de oro. Fíjate que hay un componente fundamental en este desafío de 7 días que me llamó muchísimo la atención cuando revisaba las fuentes, y es el absoluto secretismo. Esto es importantísimo. O sea, si cometemos el error de contarle este protocolo de 7 días a un amigo escéptico o a un familiar que vive atrapado en la mortaja del dolor, su duda y su cinismo actúan como un herbicida implacable. Queman la cosecha antes de que salga. Esa semilla energética muere pulverizada por la incoherencia ajena antes siquiera de germinar. Me hace pensar irremediablemente en un tratamiento de antibióticos recetado por un médico. ¡Qué buena comparación! Es que uno no puede abandonar las pastillas al tercer día simplemente porque se siente un poco más aliviado, o porque no presenció una curación mágica instantánea. Si detienes el proceso, la infección, que en este contexto sería esa vieja y terca identidad de escasez, va a regresar mutada y con muchísima más fuerza y resistencia. Es una excelente forma de visualizarlo. Este protocolo de 7 días ejecutado en secreto es la síntesis perfecta de cómo la neurociencia comprobable y el misticismo antiguo convergen en la misma acción. Es que encaja todo. Al repetir estos pasos tan rigurosamente, no se está practicando un pensamiento mágico ingenuo. Físicamente en el cerebro se está forzando a disparar y conectar nuevas redes neuronales, y electromagnéticamente el corazón está sosteniendo una frecuencia inédita que altera la información en la 4D, en el campo cuántico alrededor del cuerpo. Es mantener la tensión en esa banda elástica de la que hablábamos. Exacto. El tiempo exacto para que su nueva forma sea irreversible. Los antiguos textos herméticos describirían este proceso fisiológico y energético como el acto solemne de enterrar el cadáver del mendigo bajo varios metros de tierra, para colocar definitivamente el trono del arquitecto sobre esa misma tumba. Es la transición completa. ¡Wow! Y con esa imagen tan rotunda llegamos ya al tramo final de nuestra inmersión profunda. Si recapitulamos todo lo que hemos desgranado hoy,
Queda patente que la realidad material no es una losa de piedra inamovible contra la que tenemos que dejarnos la piel empujando a diario. No, para nada. Es, en esencia, un campo unificado de potencialidades, una 4D maleable y siempre a la escucha. Se navega por ella calibrando la coherencia electromagnética de nuestro corazón, tal como demuestra la investigación de Dispensa. Se comanda usando la autoridad milimétrica de nuestras palabras mediante decretos, como nos enseñó Scovel Shin hace ya un siglo. Y se sostiene manteniendo una mente afilada. Exacto, enfocada y libre de la romántica pero destructiva mortaja del sufrimiento, a través de ejercicios como los de la alquimia Rosacruz. Creo que el inmenso valor de cruzar y comprender todas estas fuentes juntas es que proporcionan un verdadero atajo cognitivo frente al caos de nuestro mundo moderno. Totalmente. Porque hoy en día es tremendamente fácil sentirse abrumado, paralizado por el bombardeo continuo de noticias económicas catastróficas y la cultura de la carencia que impregna absolutamente todo nuestro entorno. Es que está en todas partes. Pero quienes asimilan y aplican estos conocimientos dejan de ser víctimas reactivas de su circunstancia. Pasan a poseer herramientas súper específicas y mecánicas, entender por qué quejarse en el tráfico es sabotear activamente el campo cuántico, usar el efecto pinchazo para identificar y sanar traumas ocultos y comprometerse con la arquitectura neuronal que exige un protocolo cerrado de 7 días. Estamos hablando de una tecnología interior muy sofisticada. Una hibridación brutal, de milenios de conocimiento con la vanguardia científica. Totalmente de acuerdo. Deja de ser filosofía de salón para convertirse en ingeniería personal pura y dura. Ingeniería personal, me gusta el término. Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros a partir de mañana? Pensemos en esto para cerrar el programa de hoy y darle una vuelta solas en casa. A ver. Si la física cuántica nos sugiere que estamos todos profundamente entrelazados a nivel electromagnético y que las señales emitidas en un alto estado de coherencia tienen la fuerza real de reescribir nuestra realidad material, a pesar de estar sumergidos en una crisis externa. Sí. ¿Qué le sucede a la realidad colectiva, a la vibración de una ciudad o de un país entero, cuando millones y millones de personas se sientan frente al televisor a repetir diariamente no es suficiente, estamos arruinados, no hay salida? Es sobrecogedor pensarlo. Y observando la otra cara de la moneda, ¿podría una sola persona, logrando sostener un campo electromagnético inquebrantable de abundancia y certeza, actuar como un ancla literal para alterar y elevar la vibración de toda su comunidad? Es una reflexión profunda que lo cambia todo. El inmenso poder del microcosmos reorganizando la estructura del macrocosmos. Pues ahí lo dejamos para pensar. Quizás el verdadero triunfo en la vida no consiste en dejarse la salud física empujando una sombra súper pesada en la pared hasta el colapso, sino en tener la lucidez y la valentía absolutas de subir a la cabina y cambiar la cinta en el proyector.